Amigos, buen día. A continuación vamos a trabajar el tema de productos notables o productos especiales. Los productos notables son expresiones algebraicas de uso frecuente que tienen unas reglas específicas, con lo cual nos permite escribir sus resultados sin necesidad de realizar la operación que se les pide. Miremos, dentro de las más utilizadas tenemos estas de aquí, hay otros productos notables, sí, pero hoy solamente vamos a trabajar estos. Miremos, los dos primeros que tenemos aquí son similares, son binomio al cuadrado. ¿Qué quiere decir binomio? Dos términos que están elevados al cuadrado. Cuando hablamos del cuadrado estamos hablando de exponente 2. Cuando hablamos de cubos hablamos de exponentes 3. ¿Listo? Bueno, aquí estas dos fórmulas son similares y ¿cuál es su diferencia? Que si la primera es suma, esta también se conoce como suma al cuadrado o cuadrado de una suma, y aquí el cuadrado de una resta. Miremos, cuando yo tengo este signo positivo, en el resultado este signo también es positivo. Cuando yo tengo una diferencia, si este es negativo, su resultado también se va a trabajar con negativo. Esa es la diferencia. Entonces, si yo tengo un binomio al cuadrado, lo puedo desarrollar de esta forma. ¿Listo? Pasemos a estas de aquí. La de aquí se llama diferencia de cuadrados. Si ustedes se dan cuenta, diferencia quiere decir resta de cuadrados. Si se dan cuenta, aquí hablamos en plural, por eso tenemos dos cuadrados. Acá hablamos en singular, tenemos un solo cuadrado. Tenemos un problema cuando trabajamos estas fórmulas y estas fórmulas, porque confundimos. Pensamos que esta y esta se pueden resolver de la misma manera, y si se dan cuenta, aquí dice suma, está teniendo en cuenta primero el signo, suma de cubos, estoy hablando en plural, tengo dos cubos, mientras que acá digo cubo de una suma, es muy diferente. ¿Listo? Entonces miremos, cuando tengo diferencia de cuadrados, que es esta de aquí, diferencia de dos números que están al cuadrado, yo puedo expresarlos de tal manera como el producto de el primero más el segundo término que está aquí, y el primero menos el segundo término. Como se dan cuenta, esta de aquí se puede expresar de esta manera. ¿Y esto para qué sirve? Cuando trabajamos los límites, es muy corriente encontrar límites que se indeterminan, y una de las formas fáciles de despejarlos sería utilizando la fórmula de diferencia de cuadrados. Las fórmulas 4 y 5 también son binomios, como se pueden dar cuenta, elevados al cubo. El uno es positivo y el otro es negativo, o suma, cubo de una suma o cubo de una diferencia. Para que se den cuenta algo, si este signo es positivo, todos los signos que están aquí en la operación van a ser positivos. Pero si este signo es negativo, ¿qué va a pasar? Se van a intercalar los signos. Aquí estaría positivo, negativo, positivo, negativo. Esa es la diferencia que hay entre las dos fórmulas. Miremos esta. Cuando yo tengo este producto de un binomio, por esta fórmula que está acá, que emplea los dos términos del binomio, lo puedo reemplazar como la suma de cuadrados, ¿sí? O viceversa, a veces yo necesito tener esto y necesito despejarlo, expandirlo para que me quede así. Las dos son muy similares. Nótese algo, si este es positivo, el de aquí es positivo, pero el primer término de acá cambió a negativo, y viceversa. Si este es negativo, el signo de aquí sigue siendo negativo y el de aquí cambió a positivo, y estos dos siguen siendo positivos. Eso es algo que tienes que notar ahí. Y por último tenemos acá el producto de binomios. Cuando tengo este tipo de binomios donde el primer elemento, sea un número o sea una variable, es igual, entonces yo lo puedo expresar de la siguiente manera como está: el primer término al cuadrado más la suma de los segundos términos de cada binomio multiplicados por la primera letra o valor que tengo aquí, y por último sumándole los dos términos que están de segundos. Y así mismo para el de acá abajo, miren, si yo tengo tengo 4 coeficientes diferentes, como se pueden dar cuenta aquí, incluso funciona también para coeficientes similares, iguales. ¿Cómo se resolvería esto? Pues tengo el producto de los dos coeficientes que están aquí multiplicados por la variable expresada al cuadrado más la factorización de esta variable que acompaña el coeficiente, y los productos a por d, b por c que están aquí, y por último sumando b por d. Bueno, a continuación vamos a mirar uno por uno de estas operaciones. Miremos cómo se desarrolla este ejemplo. Aquí tengo un binomio expresado al cuadrado con una suma, ¿sí? Tal cual. Lo que tengo que identificar es cuáles son los dos términos que están al lado del signo que los separa, el signo más en este caso. Entonces sería el x y el 5, listo.
¿Cómo lo vamos a desarrollar? Dice que el primer término que tengo aquí, que en este caso sería la x, lo eleve al cuadrado. Si este es más, entonces como este es positivo, aquí también va a ser positivo. Seguiría 2, que multiplica al primero por el segundo, como está aquí, al x por el 5. Entonces en este caso sería x por 5. Es importante colocar estos paréntesis cuando no tienes mucha práctica, porque de lo contrario te entendería si pones el 2 y el 5 juntos como un 25. Miremos. Por último colocaríamos más, y dice que el segundo término lo elevemos al cuadrado. Sería 5 al cuadrado. Y se resuelve. Este baja igual, x cuadrado. Efectúo este producto. Yo sé que este es positivo, positivo y positivo. Me quedaría positivo. 2 por 5, 10. La variable que quedó aquí, la x, más 5 al cuadrado, que es 25. Miremos otro ejemplo, cualquiera. En el caso de que sean en letras, tengamos la letra J más la letra K elevadas al cuadrado. Entonces diría que la primera se eleve al cuadrado, J al cuadrado, más 2 veces la primera, que es J, multiplicada por la segunda, que es K, más la última, que es la K, elevada al cuadrado, y a esta ya no le puedo hacer nada más. ¿Listo? Ahora pasemos al segundo caso. Ahora sería la resta de un binomio al cuadrado o el cuadrado de una diferencia. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, para este caso ahora el signo cambió aquí y entonces hace que este signo sea el mismo que está acá. Miremos un ejemplo sencillo como sería esto. Si yo tengo 3 menos y elevado al cuadrado, empiezo. Primer término lo elevo al cuadrado, sería 3 al cuadrado. Este signo permanece igual, sería menos 2 veces el producto del primer término, que es 3, por el segundo término, que es y, tal cual como está aquí, 2 el primero por el segundo. Ahora, siempre va a ser positivo aquí el segundo término elevado al cuadrado. Y miremos, tendría 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9, menos 2 por 3, que es 6, la variable y que quedó solita, más y al cuadrado. Y otro ejemplo, podríamos tener 4. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacerlo con números enteros. Vamos a utilizar dos términos sin simplificarlo antes del paréntesis. Digamos que va a ser 4 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado. Si nosotros lo resolviéramos de una sola operación por aquí, sería 4 menos 2, 2, y elevado al cuadrado es 4. Ya sabemos que esta operación que haga acá me tiene que dar ese mismo resultado. Comprobémosla solamente por trabajar la fórmula. El primer número al cuadrado, menos 2 veces el primero, que es 4, multiplicado por el segundo, que es 2, más el segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, aquí tengo 4 al cuadrado, que es 16, menos 2 por 4, 8, por 2, 16, más 2 a la 2, que es 4. Estos dos primeros términos yo los puedo simplificar y me quedaría respuesta 4. Pero lo mismo hubiera pasado si lo hubiera hecho por este lado. 4 menos 2 es 2 y elevado al cuadrado es 4. Solamente estamos comprobando de que la fórmula sí funciona. ¿Listo? Ahora pasemos a la tercera fórmula. En esta lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Cuando yo encuentro esto en alguna parte de la matemática, yo puedo separar esto de tal manera que lo puedo expresar como el producto de dos binomios que contienen los dos términos que están aquí, pero uno es suma y el otro es resta. Miremos, si yo tengo, vamos a trabajar este ejercicio al revés, si yo tengo una operación como x cuadrado menos 3 al cuadrado, yo la puedo expresar como, miren, ya no expreso los cuadrados que están aquí, solamente trabajo con los términos que estén por debajo del número 2, que está aquí, que del exponente. Miren, sería el a y el b sin exponentes. ¿Quiénes están debajo del cuadrado? El x y el 3. Entonces, ¿cómo puede expresarse esto? Dos paréntesis que me están diciendo que hay un producto, uno con suma y otro con resta. Y coloco x3, la primera y la segunda, los elementos que estén ahí, y quedaría de esta manera. Ese sería un caso. Miremos, si yo tengo por decir x cuadrado menos 16,
Si se dan cuenta, aquí no veo el cuadrado, pero yo puedo expresar esto en términos de cuadrados. Yo necesito expresarlo de tal manera que yo tenga un elemento al cuadrado aquí, que sería el x al cuadrado, y acá que tenga otro cuadrado aquí para que me quede como esta fórmula. ¿Qué número expresado al cuadrado me da 16? ¿O cuál es la raíz cuadrada de 16? Es el número 4. Si se dan cuenta, estos dos paréntesis son los mismos. Lo único que fue que hice que expresé el número 16 con una potencia de 2. Ahora sí, eso ya lo podría expresar como, nuevamente les digo, dos paréntesis, uno con más, otro con menos, y el número que esté bajo el cuadrado sería el x y el 4. En este x y en este 4. ¿Listo? Ahora pasemos a la cuarta y a la quinta fórmula. Como pueden observar, estas dos fórmulas son similares, pero en este caso tenemos el cubo de una suma y aquí el cubo de una resta o una diferencia. Miremos, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que si este signo es positivo, si es más, todos los signos que están aquí dentro del resultado son positivos. Pero si este signo es negativo, lo que va a pasar es que aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. No es necesario escribir el primer signo como más, porque ya sabemos que así es. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar un ejemplo de esto? Miremos, si yo tengo, por decir aquí, tengo un x más 2 y lo elevo al cubo, entonces empiezo. ¿Quién va aquí? El primer término al cubo. El primer término de este caso es la x y lo expreso al cubo, más 3, el primer término que es a, que en este caso es la x, elevado al cuadrado, y multiplicado por el segundo término que es 2, más 3 que está aquí, el primer término que es x, y el segundo término al cuadrado que es 2, más el segundo término elevado al cubo, sería el 2 elevado al cubo, y ahora sí, ya resuelvo lo que tengo aquí. Esto me va a quedar como x al cubo, más, este signo es positivo también, entonces me va a quedar positivo 3 por 2, 6, x al cuadrado, más 3 por, este 2 primero lo trabajo con su exponente y sería 2 a la 2, 4, y 4 por 3, 12. 12x más 2 a la 3, que sería el número 2 multiplicado por sí mismo 3 veces, sería 2 por 2, 4, y por 2, 8, y este sería nuestro resultado. El mismo caso acá, otro ejemplo, podemos trabajar la y menos 4, para que no equivoquemos con el número del cubo, y esto quedaría así. Primer término al cubo sería y al cubo, menos 3 veces el primer término al cuadrado, que sería y al cuadrado, aquí hay un producto, el segundo término, que en este caso es el 4, más 3, el primer término que es y el segundo término al cuadrado que es 4, también en un producto aquí, pongámosle un paréntesis, menos el segundo término que es la b elevado al cubo. Y ahora sí ya resolvamos. Y al cubo queda igual, menos 3 por 4, 12, la y queda al cuadrado, este 4 al cuadrado es 16, 4 por 4 es 16, por 3 es 48, la variable quedó solita la y, menos 4 al cubo sería 4 por 4 y por 4, 4 por 4 es 16 y por 4, 64. Esta sería la forma de utilizar estos productos notables. Ahora vamos a las siguientes fórmulas. Estas son la suma de cubos y la diferencia de cubos. Son muy similares. ¿En qué cambian ellas? Que si este signo es positivo, entonces tengo que este es positivo. Si este es negativo, este va a ser negativo. Pero hay una anotación más. Si este es positivo, el de aquí es invertido, es negativo. Y si este es negativo, el de acá está invertido y sería positivo. Los dos últimos siempre van a ser positivos. Por lo general se utiliza más, es más corriente utilizarla de este lado hacia este lado en la operación. Algunos, cuando la necesitan factorizar y encuentran esta forma y lo logran identificar, saben que su respuesta va a ser esta de aquí. La vamos a expresar de allá para acá.
Aquí tenemos este ejemplo, por decir, voy a tener x al cubo más 2 al cubo. ¿Cómo la puedo expresar acá? Miremos. La suma de los dos términos que están por debajo de los cubos, sin los cubos, sería la x y el 2. El signo es el mismo. Y aquí tendría el primer término al cuadrado, que sería la x al cuadrado, menos el primero por el segundo, serían x por 2, o 2x, que es lo mismo. Si quieren dejemos la x por 2, pero se puede escribir como 2x. Y al final le sumamos el segundo término al cuadrado. ¿Esto cómo puede quedar? Lo mismo, x más 2, x al cuadrado, menos 2x, aquí ya lo invierto, más 2 a la 2, que es 4. Y para este caso también hagamos la de allá para acá. Si tenemos un término, por decir, y cubo menos 4 al cubo, ¿cómo lo podemos expresar? El primer término menos el segundo sería y menos 4, sería el primer término al cuadrado, más el producto de los dos términos, y por 4, más el segundo término elevado al cuadrado. Y resolvemos. Y menos 4, y al cuadrado, más 4y más 16, de 4 por 2. Ese sería el resultado que tenemos aquí. Algunas veces nosotros no tenemos los ejemplos con los cubos en los dos lados, pero podemos revisar si alguno de esos dos números tiene raíz cúbica exacta. Miremos. En estos dos ejemplos, miremos. Aquí tengo una suma de un número que está al cubo, de una variable que está al cubo y un número, pero no veo el cubo. Y en este caso también tengo el primer término está elevado al cubo, pero en el segundo no lo veo al cubo. Yo puedo reorganizar esto para volverlo como esta expresión y me va a quedar como x al cubo más, escribo el cubo aquí, y ¿qué número estaría debajo? Que esté aquí, elevado al cubo y me dé 27. Si yo tengo la tabla de valores, yo digo 1 por 1 por 1 es 1, 2 por 2 por 2, sería 2 por 2, 4, y por 2, 8, no es 27, 3, 3 por 3, 9, por 3, 27, es el número 3. Esto equivale a esto mismo, y una vez ya lo tengo expresado de esta manera, pues ya lo puedo pasar a esta otra. Lo mismo para acá, si yo tengo y cubo, y le voy a restar un número que esté elevado al cubo, ¿qué número podría estar aquí? Que tenga raíz cúbica, la raíz cúbica de 64, ¿quién sería? Sería el número 4, porque 4 por 4 por 4 sería 64, o sea que esto equivale a expresarlo como una diferencia de cubos. Ya lo tendría de esta forma, ahora ya procedería a llevarlo a esta otra. Y por último, en estos dos casos que son producto de binomios, en este caso también hay un producto de binomios, tenemos las dos fórmulas de ahí. Vamos a hacerlo con un ejemplo para que ya nos quede más claro. Miremos, si yo tengo x más 2, hay una condición que estas dos sean las mismas, ¿no? Entonces, x más 3, el resultado, ¿cuál viene siendo aquí? El primero, la variable que esté aquí elevada al cuadrado, sería x al cuadrado más la suma de los dos términos que acompañan aquí, los dos segundos términos de cada paréntesis, sería 2 más 3, x en este caso, que es la misma acá, más el producto de a por b, o sea, de 2 por 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendría yo de resultado aquí? Sería x al cuadrado más 2 más 3, que sería 5, x más 2 por 3, 6. Ese sería el resultado de este ejemplo. ¿Listo? Si yo lo hubiera hecho por aplicando una fórmula, aplicando la propiedad distributiva, diría que este término lo multiplico por cada uno de los dos y este lo multiplico también por los dos de acá. ¿Qué resultado hubiese obtenido? Miremos. X por x, x al cuadrado. X por 3 sería más 3x. Ahora 2 por x sería más 2x. Y 2 por 3 sería 6. Y el resultado que tengo aquí, 3x y 2x sería 5x. Si se dan cuenta, es el mismo resultado que ya tenemos aquí. X cuadrado más 5x más 6. Es lo mismo.
O sea que no necesito yo realizar una propiedad distributiva, sino que de aquí yo puedo pasar directamente acá, a esta respuesta. ¿Listo? Y por último, miramos esta de aquí. Si yo tengo el ejemplo 2x más 4 multiplicado por, que sea la misma variable x en este caso, 3x más 5, su resultado será el siguiente. El producto A por C, el producto de estos dos, A por C sería 2 por 3, que sería 6. La variable que acompaña aquí en este caso es la misma x al cuadrado, más el producto A por D, los dos extremos, el primero del primer paréntesis y el último del segundo paréntesis. A por D, que sería 2 por 5, 10, más B por C, que serían los dos intermedios. B por C serían 4 por 3, que es 12, la variable x, más el producto B por D, que serían los segundos. 4 por 5, que es 20. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? 6x al cuadrado más 10 más 12, que es 22x más 20. O sea que esta fórmula me permite llegar a esta respuesta de una manera más rápida. Si de pronto tú no la captas muy fácil, entonces lo que podrías aplicar es distributiva también, lo mismo que dijimos para el caso anterior. El primero por los dos términos de acá y el segundo multiplicando también los dos términos del segundo paréntesis. Miremos qué resultado tenemos. 2x por 3x, 2 por 3, 6, x por x, x cuadrado. Ahora 2x por 5 serían 5 por 2, 10, x más 10x. Ahora el segundo término, 4 por 3, 12x, y 4 por 5, 20. Como se pueden dar, estos dos son similares, se pueden dar cuenta, esto quería 10x y 12x, 22x. Y el resultado viene siendo el mismo que tenemos acá, 6x al cuadrado más 22x más 20. Entonces, los productos notables en sí lo que nos ayudan es a facilitar las operaciones sin necesidad de ejecutar los productos, las multiplicaciones que ellas traigan inmersas. Bueno, muchachos, si este video les ha sido de ayuda, les sirve de algo, no se olviden darle like en la parte de abajo y compartirlo para así seguir, para que me motiven a seguir trabajando para ustedes. Buen día, hasta luego.